Hola, soy Inés Hernández y este es el Focus Es lo que hay de Juventudes de Comisiones Obreras. Me he reunido con varios jóvenes que van a contar a través de sus relatos las experiencias de cómo pues ya no nos conformamos con unas condiciones que no consideramos ni justas ni suficientes en el entorno laboral. Y para ello, bueno, pues evidentemente en donde estamos consideramos que sindicarnos es una de las alternativas más eficaces precisamente para reclamar lo que son nuestros derechos y para poner en valor los derechos de las siguientes personas que van a ocupar esos puestos. Así que, bueno, voy a presentar a todas las personas que me acompañan en la tarde de hoy, empezando por mi izquierda. Ya es Ana, es secretaria de Juventud de aquí del Sindicato de Comisiones. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. Este es tu curro ahora. Este es mi curro ahora, pero antes he pasado por algunos. Has pasado por algunos otros que te han llevado a este, ¿no? Entiendo. Sí, por suerte. ¿Alguna experiencia así de trabajo previa que te haga poner en valor este que tienes actualmente? Pues mira, de hecho, recordaba el otro día que el primer curro que tuve fue como monitora de ese tiempo libre y no me hicieron contratos literalmente porque fue una tarde y claro, ¿quién hace contratos para una tarde literalmente? Así que ese fue mi primer curro y luego ya pues he pasado un poco pues por profe de inglés, también he sido captadora de socios, he estado en una ONG, así que bueno, he hecho un poquito de todo. Ahora me contarás porque hay una vinculación también muy interesante en estas cosas que tiene que ver con la formación. O sea que en muchas ocasiones la brecha de clase, ¿no?, que se plantea siempre de pero ¿has estudiado o no has estudiado? Bueno, es que ahora mismo ya, eso hace tiempo ya que quedó diluido para pasar a un plano donde nos están devorando en las grandes ciudades el propio mercado. A mi derecha está Elena Plaza, ella es trabajadora de Comisiones Obreras también. Estás trabajando ahora en las elecciones sindicales. Así es. Se vienen. Se vienen y este 2023 además lo tenemos muy calentito, pero bueno, hay unas expectativas interesantes porque bueno, aunque este año sea un año electoral, el trabajo viene de antes y bueno, pues ahora toca dar el pistoletazo de salida y darle caña. Y por último también está Israel, que él es maquillador. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Voy a empezar incluso un poco por ti para que nos cuentes cuál es tu relación con el trabajo. Vale, yo soy maquillador, pero realmente trabajo en los grandes almacenes para una firma, entonces al final yo me dedico a la venta. Yo he trabajado de camarero, he trabajado de pintor, pero sobre todo en mi sector he sido promotor, porque se lleva por campañas, entonces son promociones muy largas, promociones de muchas horas, con contratos que son, vamos... Tu primera experiencia laboral ha sido a través de 4 euros la hora. Con las ETTs. Hay que decir que las ETTs hoy en día, cuando vamos a un centro comercial o a alguna superficie, incluso en textil, vemos a los chicos jóvenes de grandes campañas con 18 o 20 años, que claro, ellos están cobrando 4,50 a la hora y 5, y hoy en día se sigue haciendo. Y la empresa intermediaria, sin embargo, pues es la que se está llevando pues, un piquillo más por ofrecerle ese cupo de fuerza de trabajo a las empresas grandes, ¿correcto? Correcto. Yo te preguntaba un poco cuál era tu relación con el trabajo, porque que hoy estemos aquí sentados los 4 tampoco es casual. ¿Cuál es tu relación con el curro? O sea, ¿dirías que tienes una relación tóxica? ¿Dirías que es una relación a mejorar? ¿O dirías que has podido conquistar ciertos espacios? A ver, yo realmente soy del comité de mi empresa, tengo que decirlo, y también soy responsable de juventud. Entonces, al final, yo tengo una relación amor-odio, me gusta mucho lo que hago, pero también hay que luchar por las mejoras actualmente laborales. Y entonces, al final, yo también aguanto en este trabajo es porque hay que luchar y hay que cambiar todo lo que está actualmente en la sociedad. Ana, ¿por qué tenemos unas condiciones tan de mierda? Pues yo creo que básicamente porque no se han planteado dónde estamos, ¿no? Al final estamos siendo mileuristas, lo que antes casi era un insulto, ahora es casi el deseo, ¿no?, de la juventud. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que cambiar en ese sentido. Falta que se reduzca la temporalidad, que se reduzca la parcialidad, ¿no? Y al final que el primer empleo, sobre todo de las jóvenes, no sea un curro de mierda, que yo creo que nos hacen un poco pasar por esa transición, pero cada vez se va ensanchando más y se va ensanchando y nunca acaba la precariedad. Así que, bueno, creo que estamos en un estadio de mejora, ¿no?, y que la nueva reforma laboral pues, ha hecho un poco que consigamos ciertos avances, pero está claro que hay que seguir trabajando un poco en esa dirección. Entonces... Sí, porque como que las mejoras realmente no se entienden
tan a medio plazo como esperábamos, ¿no? O sea, que al final, no sé si, por ejemplo, Elena, ¿cuál ha sido tu caso hasta que has encontrado un curro que tú digas, pues mira, me siento representada, identificada con mi trabajo, primero porque destino mogollón de horas en él y segundo porque he acabado estando cómoda aquí porque me pagan algo que yo considero que es digno por mi fuerza de trabajo? Claro, ahora mismo es una suerte, la verdad, porque coincide justo que te desarrollas profesionalmente y puedes vivir también en un proyecto en el que crees, ¿no? Y que crees más allá de simplemente desarrollarte como profesional, que también es muy importante. Pero sí es verdad que todas venimos de una circunstancia en ese sentido y que incluso pues, anteriormente de estar aquí te enfrentas a empleos y no solo esa primera experiencia que decimos, lo ideal es que la primera experiencia para la gente joven no sea una mierda, sino que también es muy importante que la segunda y la tercera no lo sean, ¿no? Porque al final llegas a un punto en el que llegas a plantearte que para qué has estudiado, ¿no? Tu profesión, ¿no? Cuando ves que hay una manera determinada en la que te obligan a desarrollar ese puesto de trabajo y que te hace cuestionarte todas las cosas sobre, bueno, he decidido bien, o sea, quién soy profesionalmente, voy a volver a trabajar de esto porque en realidad estas circunstancias no las quiero, ¿no? Y yo creo que todas estas cuestiones al final afectan de una manera extrema en nuestra propia, bueno, salud mental y en ese sentido, ¿no? Al final te genera una crisis existencial, todo ese tipo de recopilación de malas experiencias laborales, pues que son complicadas a la hora de luego plantearte un camino y de preguntarse también qué es lo que pasa, ¿no? Con la gente joven. Pues pasan muchas cosas, entre ellas que nuestras condiciones son muy precarias desde el inicio y en el propio trayecto. ¿Cómo podemos hacer para reclamar bueno, pues esos derechos y reducir la precariedad? Israel, tú que estás en un contacto directo desde tu curro con, pues precisamente, la empresa a través de esta vía que es sindicarse. Yo primero creo que los jóvenes hay que organizarse. Yo siempre he visto a que todo el mundo que no tenga un comité de empresa, su empresa lo monte y si tiene que se informe, porque es la única manera de mejorar las condiciones laborales. Y luego la información es poder. Y mucha gente joven que entra al trabajo por primera vez no sabe lo que es un convenio, no sabe el contrato que firma, no sabe ni entender una nómina. Entonces al final, si tú te formas en temas laborales o creas un comité o vienes al sindicato, que en el sindicato al final también es un espacio de juventud, que en el que sentirse seguro, en el cual también contar un poco la experiencia de cada uno. Entonces yo creo que ese es el futuro. ¿Es casual que no sepamos o que desconozcamos en qué consiste, bueno, pues eso, o sea, un comité de empresa o cómo funcionan nuestras retenciones de la nómina o dónde puedo consultar cuál es mi pues, tipo de rango en un convenio colectivo? ¿Es casual que lo desconozcamos? No, yo creo que no hay una casualidad, o sea, que no es casual. Es decir, que al final, si tú no tienes información y tú no te organizas, al final incluso lo ves como una cuestión individual y es lo que quieren, ¿no? Que veamos nuestros problemas laborales como una cuestión tuya propia personal y no como una cuestión colectiva. Entonces yo creo que completamente lo que dice Isra, hay que incidir en que hay que organizarse, porque además es un hecho que donde están los sindicatos hay mejoras laborales, es una cosa tal cual. Y de hecho, por ejemplo, ahora ha salido que, bueno, a los riders de Globo, que eran falsos autónomos básicamente, pues ahora se les ha reconocido la laboralidad y por tanto, pues esto ha surgido gracias a una denuncia del propio sindicato de comisiones obreras. Entonces, esto no hubiera sido posible reconocer esa laboralidad si no estuviéramos ahí, si no estuviéramos organizando y por tanto no entendiéramos que esos problemas son colectivos. Así que efectivamente no es una casualidad para nada. Vosotros que estáis en contacto directo con experiencias laborales ruinosas, ¿tenéis algún ejemplo que os apetezca contar o incluso vuestra propia experiencia? Pues yo creo que unos cuantos, pero de hecho ahora comentaba ella todo el tema de los compañeros y las compañeras riders y es que no hay sector precario que no se pueda organizar. O sea, poder se puede, sí que tiene grandes dificultades, pero se puede hacer. Y de hecho una de las cosas importantes que hemos visto ahora mismo para organizarnos dentro de las propias empresas y demás, pues tiene que ver con la reforma laboral que mencionaba Ana antes. Esta reforma no simplemente nos ha ayudado a salir un poco de la ruina de pensar en qué momento se te va a acabar ese noveno contrato de obra o servicio que estás enlazando, ¿no? Y saber si pues de alguna manera vas a poder seguir manteniendo tu proyecto de vida, véase proyecto de vida como compartir piso, alquilar un piso, comprar un coche de segunda mano y pagarlo a plazos o adoptar un perrín en la protectora, tener hijos, etcétera, etcétera, sino que además
esta reforma ha traído la posibilidad de tener contratos indefinidos que nos dan unas garantías no solo en la tranquilidad, ¿no?, que es lo que más se busca, sino en que tenemos una capacidad de organizarnos mayor, porque nuestro riesgo de cara a que pueda haber una posible represalia por parte de la empresa, si te organizas para defender lo que es tuyo, que recordemos una cosa, que lo que defendemos es nuestro, está acordado entre la propia patronal que representa a esas empresas para las que trabajamos y la parte social que nos representa a nosotras las trabajadoras. Entonces nos organizamos para eso, y esos contratos indefinidos, por ejemplo, ahora han permitido que en muchos sectores precarizados, de mujeres jóvenes, parcializados, hayamos podido organizarnos, hayamos podido emplear y comenzar una lucha importante de la defensa y la propia capacitación que vive una misma cuando se da cuenta de que no todo, pero un poquito de la determinación de tu futuro sí que tienes en tu mano, ¿no? Y puedes darle una vuelta. Entonces, Israel, ¿y tú nos puedes poner algún ejemplo de experiencia ruinosa, tuya personal o de tus compañeros, que te hayan transmitido para elevarlo tú dentro de tu comité o dentro de tu empresa, recursos Yo, humanos? por ejemplo, os digo que quiero decir que las empresas, por ejemplo, cuando entra gente joven, sobre todo gente de 20 para arriba, se aprovechan mucho de no tener información y, por ejemplo, de no pagarle horas extras, etcétera. Entonces eso hay que mejorarlo, y al final la información nos llega al comité y al final se cambian las condiciones laborales del O sea, lo más inmediato dirías es el tema de que las jornadas, las horas. Las jornadas, ¿en qué, por ejemplo? Por ejemplificarlo. Claro, tú puedes pensar que por ser jóvenes tenemos que hacer jornadas más largas, porque a lo mejor no tenemos una conciliación familiar, etcétera, y entonces nos ponen jornadas de domingos, fines de semana, Semanas Santas, de muchas horas, y luego esas horas que te dan en todos los sectores, no solo en el mío, o te las dan en tiempo libre y te las pagan, y eso es algo que está a la orden del día. Entonces todo se hace con gente joven, por lo menos en mi sector y las empresas que yo veo. Sí, que una cosa está en que tú llegues a un acuerdo, ¿no? O hables con tus compañeros y que digas, claro, tía, no me importa, entiendo que tengas que cuidar de tu hijo, que te quieras quedar con él, o a un padre o lo que sea, ¿no? Pero evidentemente que se asuma o que se presuma esa situación es lo que atasca un poco más. Más ejemplos, Ana, que tú te lleguen a tus oídos. Hombre, aquí desde luego este es el sitio donde escucharéis anécdotas tremendas. Pues mira, yo creo que tenemos que contar así como un poco anécdotas personales, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó con el tema de la captación de socios, que creo que es un mundo así un poco turbio y oscuro. El carpetero, ¿verdad? Sí, el carpetero que te para por la calle, por favor, tratadle bien, porque esa gente, además que tiene unas condiciones pésimas, es a la presión que te someten realmente. Yo fue, pues ya te decía, uno de mis primeros curros y demás, entonces, bueno, como que llegué y además no tienes como ni siquiera mucha información de la entidad de la que estás hablando realmente, y te someten a la presión de, bueno, que sepas todo el rato que estás a prueba, entonces tienes que conseguir hoy 3, mañana otros 3, y si no los consigues, pues te vamos a echar y esto va a ser un curro que no vas a mantener. Entonces, claro, te encuentras ahí como una situación de, bueno, necesito un curro que compatibilizar con mis estudios y pues ganar un dinerillo, ¿sabes? Porque mis padres no pueden mantenerme constantemente, entonces, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y de repente te someten a toda esa presión y, claro, yo hubo un momento que dije, es que madre mía, entre que me siento un poco estafadora, entre que al final, pues eso, la presión a la que te someten y básicamente que te pagan una mierda, pues al final me dio como un montón de ansiedad y hubo un momento que dije, no puedo más, necesito irme de aquí. Y esa persona, el jefe en ese caso del equipo, digamos, me trató bastante mal, como diciéndome, no, aguanta, no sé qué. Y hasta hubo un momento que dije, mira, es que yo de verdad no puedo seguir aquí. Y entonces como que me mandó a mi casa de muy malas maneras. Y esta es la realidad en la que se encuentran los jóvenes, ¿no? Que es un primer empleo que probablemente lo estás combinando con tus estudios, ¿no? Entonces es como mucho más precario aún, y aún así te llevas, ¿no? Que te tratan fatal y que, claro, no sabes ni siquiera cómo defenderte por eso mismo, porque no tienes ningún tipo de información. Yo ahí me encontraba, pues eso, es que no sabía ni a quién acudir. Vamos, que llamé a mi madre, porque era como... Entonces, claro, si tienes la referencia, ¿no?, de que puedes colectivizar tu problema, pues a lo mejor llamas a tu madre, pero también llamas al sindicato y dices, mira, aquí realmente están haciendo esto. Exacto. ¿Y cómo reacciona el sindicato para las personas que puedan estarnos viendo que no estén afiliadas en ningún sindicato? ¿Cómo reacciona un sindicato ante, por ejemplo, un planteamiento de estas características como el que acaba de hacernos Ana Elena? Pues lo primero, escuchar, porque la gente muchas veces lo que necesita en un momento dado es pues sentarse y poder contar lo que le está pasando, intentando que alguien le pueda plantear una solución. Lo que se suele hacer, en primer lugar, pues es ver, por ejemplo, si dentro de la empresa en la que está sufriendo esas circunstancias la persona, pues pudiese haber representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, porque de ser así se le puede poner en contacto y además trasladar esas problemáticas que hay. Y en cualquier caso, pues igual no hay una receta concreta, porque cada caso es un mundo, pero desde luego que se canaliza esa petición y se intenta pues aplicar
aplicar normativa laboral, y si la circunstancia del trabajador o la trabajadora, que desgraciadamente a veces se da, es compleja porque es una empresa donde no hay organización, donde al final pues pueden ser lugares pequeños, donde hay una presión excesiva por parte de la dirección sobre ti, por lo menos el acompañamiento de esa circunstancia, que a pesar de que no pueda ejercer sus derechos en ese momento porque estamos diciendo que igual se está jugando el puesto de trabajo, aunque seamos indefinidos, no olvidemos que en este país no es difícil despedirnos, pues por lo menos estar ahí, estar al otro lado del teléfono o incluso al lado de él en la barra tomando un café, pues para un poco que se sienta acompañado o acompañada, y que en un momento dado, si se siente capacitada para tomar medidas, pues poder darle esa cobertura que necesita. Vosotros, por ejemplo, en vuestro centro de trabajo, Israel, ¿tenéis algún, yo qué sé, pues no sé, alguna acogida, algún desayuno, el desayuno de los viernes de pronto para que, pues eso, introducir a los chavales y no dejarles como un poco al margen? Porque en muchas ocasiones también yo creo que es una cuestión de integración dentro de los propios centros, ¿no? O sea, yo sí que lo he detectado, sobre todo cuando he trabajado en sitios pues en un back office, ¿sabes? Que a lo mejor estás más diluido porque hay más diferencias de edades, y sí que había como una clara demarcación en plan de no, estos jovencillos no, ni idea. A ver, nosotros en mi caso, como hay un comité de empresa detrás, lo que hacemos es cuando entra una persona nueva o vamos al centro de trabajo a visitarla, le informamos que hay un comité de empresa, etcétera, y si no podemos ir porque como está por toda España, llamamos por teléfono. Entonces, en ese caso, la verdad que sí tienen información. Lo que pasa es que la gente joven cuando entra primero en una empresa y tal, pues tiene un poco de miedo de relacionarse con el comité de empresa, del sindicato, pero bueno, poco a poco yo sí he visto una diferencia con la gente que ha entrado ahora últimamente, que sí, como quiero informarme, quiero apuntarme, quiero pertenecer al comité de empresa. Entonces, bueno, yo creo que es un avance en ese sentido. Ana, ¿qué cosas os cuentan los chiquillos? ¿Vienen muchos a decir, ay madre, la que tengo yo liada ahí en mi empresa? O sea, ¿hay mucho chaval sindicándose o no ahora mismo? Yo creo que no hay suficiente y que ahí tenemos una gran labor que hacer, ¿no? Pero al final es lo que hablábamos, ¿no? Que hay que desestigmatizar un poco los miedos, ¿no? En el sentido de que te van a señalar porque eres un sindicalista o te juntas con los sindicalistas, ¿no? Y al final es una cosa de que no lo sientan como algo que te vas a quedar como tú solo de repente. Entonces yo creo que también esto, por ejemplo, esta charla que tenemos sirve un poco para lanzar ese mensaje, ¿no? De, no, joder, esto no es una lucha que vayas a dar tú solo, ¿no? Sino que al final tienes un respaldo ahí detrás. Entonces, bueno, yo creo que hace falta mucho por organizar a la juventud en el sindicato, pero que realmente estamos en ello y que al final, pues bueno, poco a poco sí que se van acercando y que, por ejemplo, pues también nos hacen muchas consultas en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ahí. Elena, vamos contigo. Cuando empezaste a currar, ¿cuál sería la posición? Bueno, pues mi posición era bastante jodida, la verdad, y no es por llorar aquí la que más, pero os puedo decir que fue fastidiada. Mi sector es el sector, bueno, por suerte era el sector de la sanidad privada, y bueno, yo entré a currar pues más o menos con unos 20, más o menos en este sector, y me encontré con una circunstancia que era en plan, sabías cuándo entrabas, pero no cuándo salías. O sea, en calidad de horas extras a destajo y de una carga de trabajo impresionante. ¿Cuál era tu posición, si te puedo preguntar? Pues yo trabajaba como higienista bucodental. ¿Por qué había mucho problema en esto? Pues sobre todo yo creo que tiene que ver también con que hay muchas empresas pequeñas en este sentido, entonces claro, es difícil poder reivindicar cosas cuando tienes a tu jefe en el cogote 24/7, ¿no? Entonces luego también tiene que ver que muchísimos contratos los teníamos eventuales, entonces claro, pararte a ponerte de frente con alguien que sabes que cuando te finalice el periodo de contrato puede no renovarte, también era complicado. Y muchas veces que piensas que has nacido para eso, ¿sabes? Y que no hay final o que no hay una alternativa después, pero poco a poco al final te vas dando cuenta que sí. Y luego el tema del salario, por ejemplo, era una lotería, o sea, depende de cómo tuviese el día el empleador y llegabas y hacías pues, tu entrevista o te planteaban empezar a trabajar ahí, pues podías cobrar X, ¿no? Entonces todas las compañeras teníamos unas diversas cuantías distintas que nadie sabía exactamente por qué, ¿no? Era como tú te lo tenías que ir ganando de alguna manera. El sector privado de la salud está complicado y es verdad que en términos de convenio colectivo es complejo por esto que decimos, si hay dificultad a la hora de organizarnos, pues hay dificultad también a la hora de negociar, ¿no? En la clínica en la que yo empecé y tuve sobre todo esta mala experiencia, estábamos bastantes chicas jóvenes, pero también teníamos compañeras pues que ya habían tomado la determinación de tener hijos y veíamos cómo no podían criarlos directamente, es decir, nuestros jefes tenían una casa de 1 millón de euros y sus hijos tenían 3 idiomas con 6 años y yo veía cómo mis compañeras hacían malabares o incluso se tiraban prácticamente
todos los días sin ver a sus hijos, porque claro, ahí la jornada continua eran los padres, ¿sabes? Luego poco a poco por propio rendimiento del negocio, no tanto por pensar en nosotras, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues se pueden organizar turnos, nos costó mucho y bueno, pues poco a poco se fue consiguiendo que de alguna manera se pudieran generar esas jornadas continuas para que la gente pudiera conciliar un poco, ¿no? Los que más pringábamos, como decía él, somos la gente joven que se supone que no tenemos nada para conciliar, pero yo te puedo garantizar que palmé mucha pasta en todas mis actividades extralaborales que tenía después de mi jornada laboral, a las que llegaba tarde o ya no iba por el cabreo que tenía de haber salido 45 minutos diarios de horas extras. ¿Remuneradas o no remuneradas? No remuneradas, y además la cosa era que obviamente te lo compensaban en descansos, pero solo podía ser los martes o los jueves. Vaya, qué acuerdo más unilateral, fíjate. Maravilloso. ¿Hay alguna forma en la que se pueda generar un empleo de calidad, un empleo saludable e incentivar a que esas empresas lo hagan? Porque, bueno, pues porque evidentemente teniendo trabajadores contentos vas a tener un mejor rendimiento de tus recursos. Yo creo que aquí hay como varias cuestiones, ¿no? Por una parte, creo que al final está como la ley, ¿no? O sea, quiero decir, la reforma laboral tiene que abocar, ¿no?, a que haya empleos de calidad, ¿no? Y al final, pues a acotar y a limitar que haya básicamente empleos de mierda, ¿no? Pero luego, por otra parte, pues claro, todo el tema de negociar los convenios y demás permite que tú al final establezcas unas condiciones que no puedan ser rebajadas. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco más, pues eso, por una parte, poner esa base que es la ley, y luego después pues ir sumándole con esa negociación de los convenios y demás. Pero más allá de esto, al final, en el caso de los empresarios, tienen que pensar, pues efectivamente, que teniendo al final empleados y empleadas con condiciones dignas, al final se trabaja mejor. Por ejemplo, si ahora que ha salido todo el tema de reducir la jornada laboral a 35 horas y demás, y están sumándose empresas, ¿no?, y dicen, pues no lo vamos a quitar y demás, ¿por qué no lo están quitando? Porque básicamente que las empleadas y empleadas estén bien, ¿no?, implica también que el rendimiento es bueno y es favorable. Entonces, ya es una cosa de que tienes que dar, ¿no?, que haya calidad de vida y que haya calidad de empleo para que al final pues todo fluya y vaya un poco mejor. Entonces, yo quería preguntaros ¿para qué creéis que es útil tener un sindicato o sindicarse dentro de una empresa? Pues yo creo que lo primero, para no sentirte sola en el marrón que tienes encima, porque además muchas veces piensas que lo que te está pasando a ti, que vaya ruina, y en el fondo te pones a compartirlo con tus compañeros y estáis casi todos en la misma, ¿no? Entonces yo creo que es una manera que te da unos recursos pues para poder conseguir mejorar las cosas sin que sea tú solo y tener que enfrentarte frente a tu propio jefe, sino colectivamente y un poco todas a una, ¿no? Y luego sirve también para una cosa que yo creo que a veces no nos damos cuenta, pero es que en realidad hay muchísima normativa laboral ya negociada y aprobada que no se cumple. Es decir, o sea, ojalá se tratase todo esto de cambiar y mejorar nuestra situación constantemente, pero es que hay muchas cosas que ya nos corresponden, que son derechos nuestros. Entonces nos encontramos con cosas, pues eso, del tipo de no darnos nuestros propios permisos retribuidos que están y constan clarísimamente, de que te pongan problemas para poder ir al hospital porque tu madre está ingresada, ¿no? Entonces yo creo que el sindicato al final te da esos recursos para que la plantilla y las trabajadoras nos organicemos en colectividad y sobre todo para poner con una seguridad en marcha los derechos que tenemos. ¿Cuál es el papel de un comité de empresa dentro de una empresa de cara a los trabajadores, y ya no solamente los trabajadores jóvenes, sino pues de todos los rangos de edad? Vale, pues a ver, el comité lo que hace primero es que todas las negociaciones que quiera hacer la empresa tienen que pasar por el comité. Entonces, si no hay un comité, al final no hay una mejora laboral en esa empresa. Ejemplos que puedo poner, por ejemplo, de la mía, yo trabajo también mucho por comisiones, cuando hay un cambio de comisión, etcétera. Si no hubiera un comité detrás, la empresa al final haría lo que ellos quisieran. Establecerían ellos sus comisiones y ya está. Sí, claro. También haber un comité... ¿Y no serían obreras? No. También yo que estoy dentro del comité y yo veo mi empresa y tal, siempre digo que es muy importante la figura del comité. ¿Por qué? Porque si no está la figura, al final la empresa va a hacer lo que ellos quieren. Y yo me he encontrado con casos de otras empresas, de otro sector y tal, que incluso había empresas que le querían quitar la licencia retribuida por el fallecimiento de una madre o un padre. Y eso lo he llegado a ver en negociaciones de convenio y etcétera. Oh, wow.
O sea que Así que creo que el comité es muy importante. el comité es importante, pero no solamente para que no te impongan Lo que ellos quieran, sino para alcanzar negociaciones y trasladar inquietudes. O sea que también puede ser desde una conversación y desde un diálogo absolutamente saludable. O sea, Claro, me al final- imagino, ¿no?, que cuando tú te juntas con recursos humanos, etcétera, pues algunas conversaciones se pueden acalorar más, pero en general hay un entenderse, porque es a lo que tenéis que Es que aspirar. hay que llegar a un entendimiento, porque al final es un diálogo, ¿vale? Lo que pasa es que también le damos nuestro feedback, porque ellos están en las oficinas y nosotros estamos trabajando al final en el barrio, como alguien que dice. Al final nosotros decimos lo que pasa normalmente todos los días, ellos que quieren hacer algo, pues mira, esto no se puede, tal y tal. Y también cómo se sienten los trabajadores, que es muy importante hoy en día, porque ellos piensan que todo va muy bien, pero ¿a qué costa? Porque al final no... O sea, la figura de recursos humanos es una quimera, es un poco... Bueno, ellos al final tienen que mirar por la empresa, es así, pero pueden tener las empresas muchos beneficios, que eso es así y estos años han sido muy buenos, pero ¿a qué costa? También la salud de los trabajadores creo que es importante y nunca se le pregunta a un trabajador el caso de tú cómo estás o cómo has llegado a este objetivo o qué has hecho para llegar a este objetivo. Ana, ¿para qué es útil un sindicato? ¿O cuál es la posición de un sindicato de cara a una sociedad? Yo creo que lo estaban dejando un poco claro al final, ¿no? Y es que allá donde hay un sindicato hay una mejora de las condiciones laborales, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco como la base, pero al final tiene que ver pues con esa negociación de los convenios, con la defensa de los derechos laborales, con que si estás sufriendo una situación de acoso, pues sientas un acompañamiento y un respaldo, ¿no? Y también la posibilidad de sentirte asesorado o asesorada para denunciar, ¿no? Que también esto es fundamental. Entonces, estamos ahí al final para ese proceso de formación, de acompañamiento y también de intervención en el caso de que haga falta. Entonces, haciendo ahí una labor muy fundamental y a pie de los trabajadores para que al final pues tengan una mejora de sus condiciones y puedan trabajar pues en condiciones dignas. Y otra cosa, no olvidemos, porque estamos hablando, yo creo que un poco puede parecer como que el sindicato es un ente externo y que demás, pero en realidad el sindicato somos todas y lo conformamos todas. De hecho, nosotras tres ahora mismo formamos parte de esta organización, pero cada una venimos de nuestros trabajos precarios, de habernos organizado dentro de ellos y demás. O sea que yo creo que es importante que sepamos que al final, cuando nos organizamos en nuestro centro de trabajo, generamos un brazo, que es un brazo bilateral con una organización que ya existe, pero que está formada por gente como nosotros y como nosotras, que nos permite dentro de nuestra empresa bueno, pues adquirir una serie de conocimientos para defender nuestros derechos, ¿no? Pero que al final es eso, es una organización que conformamos las trabajadoras y que la gente que ya conoce cosas será esa gente en la que nos convirtamos el resto cuando vayamos evolucionando en nuestra acción sindical y en nuestra experiencia, ¿no? O sea que el sindicato al final está conformado por la gente de los curros precarios, no tan precarios, estupendo, pero no es un ente externo, desde luego lo hacemos entre todas y todos. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestros testimonios, por vuestras aportaciones. Yo creo que los jóvenes no solamente somos el presente y el futuro, sino que estamos dejando claro que somos unos reclamadores de unas condiciones dignas para poner la vida en el centro y al final para trabajar menos de una forma digna y vivir mejor, o sea, trabajar no necesariamente mucho menos, pero desde luego con una mejor calidad. Así que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos ciclos de Es lo que hay y bueno, pues todas estas personitas también, muchas gracias por su tiempo.